Magallanes es una de las regiones de Chile que más fuerte tiene el componente de las culturas de otros países en su ADN cultural, podríamos decir. El cementerio, precisamente, es uno de los íconos que lo reflejan, y otros tantos también hitos en el mundo del arte, de la arquitectura, de la cultura, de lo que somos cotidianamente. Hoy se ha dado por hablar acerca de una nueva migración, y es la que estamos viviendo de los países americanos, principalmente de Centroamérica, vecinos de nuestro país, y muchas de esas personas están llegando a Magallanes. Si bien, según las cifras, estamos bajo el promedio nacional, de todas maneras, respecto de la historia de nosotros mismos, aquí ha habido un gran aumento. Y nosotros queremos hablar acerca de esta realidad. Queremos conversar con quienes la están protagonizando y también con quienes están viéndolo desde el mundo público. Por eso es que hemos invitado a este conversatorio UMAC TV a Angélica Flores. Ella es oriunda de Cali, Colombia, lleva 4 años y medio acá en Punta Arenas, sí, y le agradecemos que haya aceptado venir a conversar acerca de la inmigración en Magallanes. Gracias. Y también a don Juan Antiquera, quien es el jefe de estudios de la Secretaría Regional Ministerial, ¿cierto?, de Desarrollo Social, cargo que usted, como me comentaba hace poquito, viene desempeñando ya hace varios periodos y que está entonces ejerciendo hace aproximadamente 2 o 3 años en el último tiempo, ¿cierto? Sí, correcto. Ahora entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes y compartir también con las personas que nos están viendo algunos datos que dicen relación con la dimensión de esta realidad de la que vamos a hablar, hablándolo en términos de cifras. Según el INE, ¿cierto?, ha aumentado entre el 2002 y el 2012 en Chile en un 160% la inmigración. Estamos hablando de que en el año 1982 había 83.000 inmigrantes establecidos y legales, digamos. Y en este año se está aproximando en 441.000 y algo, extranjeros residentes regulares, ¿cierto? Ahora, a nivel regional, la cifra, al menos en Punta Arenas, dice que ha aumentado en un 22% el crecimiento de las permanencias definitivas. Esto está por bajo el nivel de 27,8, ¿cierto?, a nivel nacional, pero ya mencionaba en la introducción que de todas maneras es muy significativo para nuestra región. Quisiera, bueno, partir con don Juan preguntándole acerca de estas cifras. ¿Cuál es la visión que se tiene desde Desarrollo Social acerca de esta dimensión de la cantidad de inmigrantes? Bueno, primero precisar algo. Todo el continente americano, en su gran proporción, son migrantes, ¿ya? Históricamente, en el lado oriente, Portugal, y en el resto de América, España, ¿ya? Por lo tanto, no es una novedad esto, ¿ya? Y en el caso de nuestra región, en el caso de Magallanes, mirando hacia atrás en la historia del siglo pasado y también el antepasado, nosotros siempre hemos tenido claro que aquí hay toda una cultura cosmopolita, si se puede decir así, porque está formada por gente que venía de la antigua Yugoslavia, de Suiza, de Inglaterra y de otros países, ¿ya? Y también hay una migración interna, ¿ya?, porque la población de Magallanes está constituida principalmente, aparte de las etnias ya mencionadas, de gente que venía de la 10ª región y en pequeña proporción del resto del país. Ahora, estas migraciones obedecen principalmente a razones económicas, ¿ya?, a razones sociales, ¿ya? El tema de las migraciones es un tema muy complejo. Está afectado por la parte social, por la parte cultural, por la parte económica y también, podríamos decir, bueno, todo otro tipo de variables que afectan al fenómeno de la migración. El Papa, en noviembre pasado, le pidió al Congreso Europeo, ¿ya?, al Parlamento Europeo, perdón, le pidió que por favor dicten políticas más amigables con los migrantes. Es un fenómeno mundial, no es solamente una cosa que nos afecte a nosotros en Chile o tampoco en la región. Las cifras, yo diría de que es un fenómeno que se ha venido dando quizás por razones económicas, lo que pasa con el resto de los países de América, pero en algún momento también sucedió con la gente nuestra que iba principalmente al sur argentino a trabajar y que era una producción bastante importante de la población, que normalmente venía de la 10ª región, pasaba por Magallanes y cuando en Magallanes no encontraba una ocupación
o no se daban las condiciones que ellos esperaban, migraban a territorio argentino. Claro. Angélica, ¿podríamos a partir de tu historia conocer un poco de por qué las personas optan por venir a vivir a una región como la de Magallanes? Desde Colombia, en tu caso. ¿Por qué viniste tú? Bueno, yo vine por razones laborales, porque en realidad en Colombia se habla de que en este país hay estabilidad laboral. Entonces, al ver uno allá carestía de trabajo, entonces uno emigra y pues obviamente desconoce uno las zonas, o sea, solamente uno dice Chile y ya, pero no es, por lo menos en mi caso, no sabía Punta Arena cómo era la región, nada. Simplemente ve uno la oportunidad de trabajo y de estabilidad laboral y emigra. Y pues afortunadamente en mi caso pude establecerme laboralmente, recién llegué y pues hasta ahora llevo 4 años y medio y pues afortunadamente me ha ido bien. ¿Tú tenías alguien conocido acá en Punta Arenas? Sí, tenía una prima que vivía aquí en Punta Arenas y también laboraba acá. ¿Y llegaste con trabajo o viniste acá y encontraste? Llegué sin trabajo. Llegué sin trabajo y toqué muchísimas puertas para conseguir un trabajo y pues afortunadamente fueron 20 días que estuve sin laborar y ahí encontré la estabilidad, sí. ¿Y tú venías con la idea de quedarte o de venir por un rato a juntar dinero o enviar a la casa? Claro, la meta es, en mi caso, era un tiempo laborar, juntar dinero y regresarme a mi país. ¿Un tiempo de cuánto más o menos? Yo me hacía de que eran 2 años. Ya. Pero se encuentra uno con la realidad de que aquí, o sea, tú ganas peso chileno, gastas peso chileno. Entonces tampoco te da la oportunidad de ahorrar como para mandar, así no. O sea, por lo menos en mi caso yo ganaba el mínimo. Ya. Entonces no podía como que me sostenía, pero estaba bien. Y era muy poco lo que yo puedo reunir. Entonces esa expectativa ya como que cambia. Pero lo hace quedar a uno es la estabilidad que tiene laborar, porque uno piensa, bueno, regreso a Colombia, pero empezar esa lucha de conseguir, de ubicarse, mientras que aquí tengo esa estabilidad laboral, entonces eso lo hace a uno de pronto quedarse acá. ¿Y estás pensando en seguir acá? O sea, en estos momentos, o sea, mi vida ha cambiado mucho porque en lo laboral y en lo personal. Tengo un hijo también de acá, tengo una hija también que es colombiana, pero igual vive conmigo. Entonces, como que estoy con mi familia y no solo encontré la estabilidad laboral, sino emocional. Entonces, eso me hace sentir bien y segura acá. No está dentro de los planes, no, pero... para nada, para nada. Y obviamente sí pienso regresar en algún momento a mi país, pero pues por ahora como que uno vive la realidad, ¿no? del día a día. ¿Y tu realidad laboral cuál es? ¿Dónde trabajas? Yo soy manicurista. ¿Ya? Y trabajo en un salón de belleza. Perfecto. ¿Desde esa fecha hasta hoy? No, recién llegué, trabajé en un centro de llamado, ya. Año y medio. Después, con los mismos dueños del centro de llamado, trabajé en un hotel y de ahí ya me estabilicé en mi profesión, que es manicurista. ¿Tú habías estudiado eso en Colombia? Sí, en Colombia. Ah, perfecto. En Colombia, sí. Juan, la realidad laboral de las personas en Magallanes, digamos, los inmigrantes, lo que tengo a nivel nacional, según el Departamento de Extranjería e Inmigración, es que el 70% de los inmigrantes están con trabajo asalariado y que en su mayoría son personas dedicadas como asesoras del hogar u obreros de la construcción. ¿Se replica esa realidad aquí en Magallanes o es un poco diferente? No tenemos cifras regionales, ya. Solamente antecedentes a través de extranjería y de la gobernación, ¿ya?
Pero lo que nos sorprende a nosotros es que ese 70% que se menciona ahí, a nivel nacional, a nosotros tenemos la percepción de que todos los migrantes tienen trabajo, ¿ya? Todos los migrantes tienen trabajo, porque tal cual acaba de señalar Angélica, ¿ya? Prácticamente si es que ellos no encontraran trabajo se volverían prácticamente rápidamente a su país, ¿ya? Pero se quedan porque vienen con ese objetivo, ¿ya? Y lo otro es que tienen muchas ganas de salir adelante. El migrante tiene muchas ganas de salir adelante, de trabajar, de superarse, como lo acaba de mencionar Angélica. O sea, empezó a trabajar en lo primero que encontró, que fue la oportunidad, y de ahí fue escalando hasta el momento para lo que ella está preparada. Sí. Es importante también lo que señala Angélica, porque a veces nosotros como habitantes de una determinada localidad, país, provincia, región, comuna, no relativizamos nuestra posición, ¿ya? No apreciamos a aquellos que no tienen oportunidad de salir al resto del mundo, como que no aprecian lo que es vivir en Chile o en este caso en Punta Arenas. Tengo la suerte de conocer a varios amigos, colegas que han salido del país, y estupendo ir a pasear a determinadas localidades, pero vuelven rápidamente, porque una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es vivir a Punta Arenas o a Chile en este caso. Hay un estudio, sí, que se está haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social, el cual aún no está terminado, no tenemos los resultados finales, y eso a lo mejor nos va a arrojar mucha luz referente a lo que pasa con la situación del migrante, principalmente en el área social. El hecho de que los migrantes tengan, por ejemplo, la posibilidad de tener su carnet de identidad, que tengan la posibilidad de acceder a las redes sociales, ¿ya? Y que pueda haber una mejor, tal cual lo cita el Papa en el caso del Parlamento Europeo, mayor flexibilidad y mayor accesibilidad de ellos hacia las redes sociales, educación, salud, vivienda, etc. No obstante, dado que no hay estudios, le pregunto a ambos, ¿cuál es su apreciación respecto de cuáles son las áreas laborales en las cuales a las cuales más se dedican, digamos, las personas que vienen de otros países? A mí me da la impresión que la estadística que acabas de citar es principalmente eso, o sea, construcción, asesoras del hogar y técnicos medios, ¿ya? Mayormente profesionales deben ser muy pocos los que llegan, no tengo información referente a ese tema, pero sí referente a lo otro que tú acabas de mencionar. Sí, así también, de verdad que sí, mucha asesora del hogar, prácticamente sí, la construcción, es lo que más uno tiene como conocimiento de que al llegar, por lo menos como primera opción, es... Bueno, uno lo ve en el nivel central. En los restaurantes ya hay mucha gente que trabaja de mozos en los restaurantes que son de origen extranjero. ¿Ya? Me topé también con choferes de ¿cómo se llama?, de los transfer en Santiago, que también eran de origen extranjero. ¿Ya? Y como digo, mucha gente que trabaja principalmente en el área de servicios. Pero podríamos decir que es un perfil de trabajo más bien precario. No sé si lo pregunto en el ámbito del monto que se les paga mensualmente, pero también en cuanto a la estabilidad laboral, contractual, digamos. Me da la impresión que, bueno, yo entiendo por trabajo precario cuando la persona no tiene acceso o no tiene previsión, por ejemplo, o no tiene contrato de trabajo, ¿ya? Es cierto que también una forma de medirlo podría ser el ingreso o el estipendio que recibe por prestar servicio. Yo creo que desde el punto de vista de la formalidad en el trabajo no es precario, pero sí por ser del área de servicios, ya puede que las rentas no sean de un nivel más bien bajo. Angélica. Pues en realidad en ese tema, o sea, yo lo entiendo como mira, como primera opción hay esos trabajos por ¿cómo te digo? Yo conozco muchas personas que trabajan como asesoras del hogar, pero tienen su profesión, ¿ya? Pero es como la única opción de que te dan tu contrato de trabajo, porque ahí hablamos sobre la ley, ¿ya?
del emigrante, porque mira, resulta que uno llega acá y lo primero, uno va a buscar trabajo, porque a mí me sucedió, y lo primero que me dicen, mira, tu RUT, tu carnet, y yo no tengo, porque recién llego, tengo mi pasaporte. Ah, no, es que para contratarte necesito tu carnet. Y resulta que nosotros como extranjeros, para poder obtener ese carnet, necesitamos un contrato de trabajo. Entonces, como que te cierran las puertas por no tener el carnet, entonces te toca trabajar lo que haya, para la persona que te brinde esa posibilidad, así tengas otras actividades, pero por tener ese carnet para después tú tener esa estabilidad y poder conseguir otro trabajo. Hoy en día también, como decía el señor, hay muchas actividades y uno ve muchos extranjeros trabajando en otras dependencias, pero te exigen la permanencia definitiva para ciertos trabajos. O sea, imagínate, ya tan solo no es el RUT, sino una permanencia definitiva para poder tener un trabajo como, no sé, superior, puede ser. Ahora, esa falta de estabilidad en los documentos tiene algo que ver, por ejemplo, a la hora de pensar la realidad del comercio sexual. Lo pregunto, ¿qué relevancia tiene dentro de esto que hemos comentado de las áreas de trabajo en las cuales se desempeña? Por lo menos, sí, o sea, yo creo que muchas personas llegan y quedan laborando en el comercio sexual precisamente por eso, porque es la primera oportunidad que tú tienes donde te brindan todo, te hacen contrato, todo, te pagan todo, o sea, entonces muchas personas ven como complicado otras áreas y aquí te ofrecen todo, entonces con que es la oportunidad. Mucho incentivo. Exacto, es tu oportunidad, porque ya al estar en un país ajeno, y tocar aquí, tocar allá, y que no, pero mira esto, entonces claro, si no lo haces, o sea, te regresan a tu país, quedas ilegal, porque tú entras y tienes 3 meses para poder legalizarte en el país. Entonces ahí también hay como ese problema. ¿Y ese problema llega a la Secretaría de Desarrollo Social? No, ¿Usted lo ha visto? o sea, ese problema puede estar diagnosticado a través de la Secretaría de Desarrollo Social o del Ministerio de Desarrollo Social, mejor dicho, pero el que ve esto sobre la permanencia, los 3 meses, el cumplimiento de la norma que ingreso como turista y posteriormente como trabajador, es las gobernaciones provinciales. ¿Ya? Ahí es donde se toma, ¿cómo se llama? Se ve si es que la persona efectivamente tiene un contrato de trabajo, ¿ya? O también cuando ingresan al país las personas, los migrantes, muchas veces vienen invitados por alguien que ya es ¿cómo se llama? De esa nacionalidad, y que invita y se compromete, ya, que va a sufragar todos los gastos, el alojamiento y todo de la persona que viene llegando. Me tocó ver mucho eso cuando yo estoy trabajando en la Intendencia Regional, ¿ya? Llegaban muchos documentos, eran declaraciones juradas ante notario, en que un migrante se comprometía a que o que invitaba a que venga la prima, la hermana, el hijo o cualquier otra persona de su familia, y que él se iba a ser responsable de sus gastos y de todo lo que significara estar en la región. Por otro lado, también hemos visto nosotros a nivel regional y a nivel nacional el problema de la trata de personas. Que, sí, claro. Ciudadanos chilenos que se aprovechan de esta situación y han traído también a personas de esa manera. ¿Qué nivel digamos, está sucediendo eso actualmente en la región? ¿Sigue pasando después de los casos que conocimos, por ejemplo, de ciudadanas paraguayas? No sé si sigue pasando, porque si estuviera pasando habría que ir a denunciar. Y tuviéramos conocimiento, tendríamos que demandarlo inmediatamente. Claro. ¿Ya? Pero que ha sucedido, y de hecho le cobran cantidades muy significativas a las personas por ingresar al país en forma irregular o ofrecerles un contrato de trabajo, y que posteriormente, cuando las personas llegan, no es el trabajo que se les había dicho, sino que era comercio sexual. ¿Ya? Pero es una realidad. Yo no me atrevería a decir que no existe en estos momentos, ¿ya? Pero sí los servicios correspondientes están muy atentos a ¿cómo se llama?, eliminar cualquier tipo
de ese tipo de acciones por parte de personas inescrupulosas, o sea, no corresponde. Angélica, ¿tú has conocido casos? En realidad sí, conocí, pero no era labor sexual, sino doméstico. Ya. Sí, que traían personas, o sea, les hacían contratos y, o sea, supuestamente las traían con trabajo, le hacían el contrato y todo, traían a trabajar, pero eran prácticamente esclavos aquí en una casa, como trabajando de asesora de hogar, pero pues puertas adentro, nunca tenían salidas de descanso, prácticamente esclavos hay y por muy poco pago. Se aprovechan realmente de eso. Conocí un caso específicamente de una persona que ni siquiera conocía Punta Arena, nada, no conocía absolutamente nada, nunca salía, salía a acompañarlos al líder a hacer sus compras y no más. ¿Y cuánto tiempo llevaba acá? 3 años. Entonces eso me impactó muchísimo porque gente que vive otra realidad, o sea, es otra realidad, es una esclavitud y en estos tiempos no debería haber esa esclavitud y ese engaño, ese abuso, es un abuso realmente. Eso es muy grave, ¿eh? Sí. O sea, por eso que es importante, bueno, tengo entendido que la Iglesia hacía algo referente a capacitar a los migrantes, referente a las leyes y a disposiciones chilenas, ¿ya? Y obviamente todos los servicios públicos también debieran tener las puertas abiertas para atender a las personas, a los migrantes, cuando quieren hacer una consulta, ya sea a través de la Seremía del Trabajo, o la Dirección del Trabajo, o Salud, o Educación, o inclusive la misma Secretaría de Desarrollo Social. ¿Y lo viven así, Angélica, cuando acuden a los servicios? ¿Cómo son tratadas las personas de otras nacionalidades? Pues en realidad directamente no he tenido un caso así, pero sé que hay organizaciones que los apoyan mucho. ¿Pero a ti te han tratado bien siempre, hablando desde la frontera? Sí, afortunadamente no he tenido problema alguno, pero sí escucho muchísimos compatriotas que viven realidades terribles, o sea, terribles. Afortunadamente en mi caso no he pasado percances, pero en realidad sí escucho muchísimos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por lo menos al entrar a la frontera, entrando pues digamos por el aeropuerto, migración, la discriminación que se vive ahí por simplemente ser de nacionalidad colombiana. Mira, muchas veces yo lo viví cuando traje a mi hija. Yo venía con una amiga que quería venir acá a Chile y simplemente colombianos a un lado, uno piensa que es que lo van a atender más rápido, o no sé. Resulta que o sea, yo igual me hice en la fila de los colombianos. Resulta que bueno, ¿tienes cédula? Sí, yo pasé mi cédula. Ok, pasa a la casilla tal, Las demás personas todas se sientan allí y esperan. Y el esperar es esperar que se llene un cupo de un avión de puros colombianos para deportarlos. O sea, ninguna razón, o sea, simplemente por ser colombiano. O sea, eso ahí se vive mucha discriminación, porque la ley no dice eso, ¿no? La ley dice... ¿Y tu hija estaba en el grupo que no tenía cédula? Mi amiga, no. ¿Tu amiga? Mi amiga, porque yo venía con mi hija, pero por yo tener la definitiva y mi cédula, o sea, podía ingresar mi hija, no había ningún problema. Simplemente ¿Tu amiga entonces tuvo que devolverse? Y mi amiga quedó ahí sentada, simplemente por ser colombiana, porque no le dieron ninguna explicación. Y yo hablé con un policía que había ahí, le dije, mira, yo necesito saber por qué, o sea, si ella entra como turista, ella va a estar conmigo, va a estar en mi casa, ella trae su plata para sus gastos. ¿Por qué motivo no puede entrar ella? No, simplemente porque no. Ya, ninguna explicación alguna. Y yo, pero yo necesito saber por qué. O sea, yo quería saber el por qué. Y te juro que no, o sea, no da ninguna explicación. Y espera que se llenen un cupo de avión, todo el cupo del avión, y los deportan. ¿Eso fue en Santiago? Eso fue en Santiago, precisamente. ¿Tu amiga entonces tuvo que devolverse? Ella regresó a Colombia.
regresó a Colombia, sin ninguna explosión. Se vio una discriminación impresionante, a donde no debería ser así, porque la ley no dice que hay que expulsar a las personas o no permitirles el ingreso por nacionalidad, sino por ciertos puntos, ¿no? Como pues, problemas legales o problemas, o sea, que hayan sido expulsados del país, entonces no pueden regresar, cosas específicas, pero no por nacionalidad. Hablemos de eso, de cuáles son los requisitos que se le piden a las personas que quieren venir desde otros países a vivir acá a Chile. El único requisito que debe tener cuando una persona viene como turista es que demuestre que tiene, ¿cómo se llama?, los recursos necesarios para poder desenvolverse dentro del país y nada más. Hay una ley antidiscriminación que dice que no se puede discriminar, ¿cómo se llama?, por color, por raza, por credo, religión. Por lo tanto, me sorprende mucho lo que acaba de señalar, porque no debe ser así. Por lo demás están los embajadores a donde uno puede recurrir, al embajador o al cónsul, decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, y principalmente con, ¿cómo se llama?, con ciudadanos colombianos. Y solamente con ellos, entonces, es una situación grave, que se debiera haber denunciado en su oportunidad. ¿Ya? Aquí había un solo país que no era latinoamericano, donde a la gente, en el caso de nuestros compatriotas chilenos, que era en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, y uno no demostraba una determinada cantidad y una cantidad más o menos importante, los devolvían inmediatamente a Chile. Pero a nivel dentro de Sudamérica eso no debiera acontecer, no hay un mayor requisito, a no ser, como acaba de mencionar Angélica, ya, de que tuviera problemas conductuales, de que estuviera registrado en Policía Internacional o que tenga otro tipo de dificultades. Pero si no hay ninguna razón o motivo para que una persona sea menos deportada, porque para que sea deportada tiene que haber entre medio un trámite administrativo. En este caso simplemente fueron devueltos. Y eso se vive a diario, a diario. Entonces ahí falta una acción, por un lado del embajador, y si fueran aquí en Magallanes del cónsul, si hubiera un cónsul de Colombia en Magallanes, ¿ya? Y ante la gobernación provincial, y a través de la gobernación provincial el Ministerio del Interior. Hay un funcionario que fue el que vino la vez pasada acá a dar las charlas referente al asunto de los migrantes, que va a estar a cargo de esto, o sea que era precisamente un servicio que va a estar a cargo de aquello. Claro. Ahora, si esto sucede a diario, como dice Angélica, pasa en el fondo por una política nacional, aunque no pudiera ser necesariamente declarada, ¿cierto? Claro. Porque si es algo consuetudinario, digamos. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué porcentaje de racismo, qué proporción de racismo hay? ¿Qué nivel de creer superior, que los chilenos se crean superiores a otros países? Y también, ¿qué grado de ligazón hay entre esa actitud y el impacto social que causa la llegada de personas extranjeras a vivir al país, compartiendo, por ejemplo, trabajos que tal vez otros quisieran tener y no pueden? A ver, yo creo que lo que hace falta, y no es lo que yo crea, es por lo que también expuso el funcionario del Ministerio del Interior, es fijar una política muy clara referente a la migración. ¿Ya? Pero políticas amigables, porque así como llega gente de otros países a Chile, también gente de Chile va a los otros países. ¿Ya? Y eso yo no creo que sea un punto de que nosotros como sociedad nos creamos superiores o inferiores a otras, ¿ya? Sino que son trabas burocráticas que a veces, tal cual lo citaba el funcionario que era el Ministerio del Interior, a veces no hay una coordinación entre los distintos entes que tienen que ver con la migración, donde está aduana, está Policía Internacional, está extranjería en las gobernaciones, ¿ya? Que deberían trabajar bajo un mismo jefe y una misma coordinación para que las cosas funcionen. ¿Ya? Esto de las migraciones, reconozco y lo partí diciendo, es un tema muy complejo. ¿Ya? Es muy complejo. Nosotros sabemos, no pasa aquí en Magallanes, pero en el norte del país
nosotros por las noticias nos hemos enterado de los problemas que se producen principalmente en Antofagasta, donde se han creado verdaderas poblaciones de migrantes, ¿ya? Y se han producido confrontaciones con ¿cómo se llama? Con ciudadanos chilenos, sí. Cosa que no debiera acontecer ni debiera pasar. No. Por otro lado, falta también información, porque de repente la gente dice, en Chile la remuneración mínima son 225.000 pesos y fracción, ¿ya? Y esa plata llevada a recursos, en este caso a la moneda colombiana, puede que sea un monto relativamente aceptado por los trabajadores, ¿ya? Pero cuando ellos no necesariamente ven esa paridad, pero no ven cuánto cuesta vivir en Chile, ¿ya? Porque una cosa es que el ingreso tenga ese nivel, pero otra cosa es cuánto cuesta vivir en Chile, que es la pregunta que normalmente hacemos todos cuando vamos a viajar a un determinado país. Oye, ¿cuánto cuesta el alojamiento? ¿Cuánto cuesta una comida? ¿Cuánto cuesta el pasaje en el metro o en el bus? ¿Ya? Para fijarse una idea más o menos cuánto cuesta vivir en esa localidad. Pero la gente hace la paridad y dice, es interesante, vale la pena ir a Chile, ¿ya? Pero cuando tienen que pagar en Chile, por el dicho en términos muy primarios, pan, techo y abrigo, ahí se dan cuenta que los recursos no alcanzan. No alcanza. ¿Ya? Y el ahorro es mínimo. Por eso es que la gente que está en el norte, como las condiciones climáticas son más benignas, prácticamente construyen viviendas muy precarias, ¿ya? Que tengan un lugar donde estar, pero todo el resto se lo ahorran nomás. Sí. Hay un grupo de personas que trabajó en la mesa de diálogo que se estableció de inmigración, estereotipo, en la Secretaría del Trabajo hace algunos meses. Y bueno, allí se planteaba que había incluso personas extranjeras viviendo hacinadas en algunas viviendas aquí de poblaciones de Punta Arenas, muchas familias dentro de una misma casa. Ese impacto social tiene que ver con que es parte de esos sueldos se tienen que ir fuera para mantener o ayudar a mantener a familias que están fuera de este país, o es porque esos sueldos también no están alcanzando para vivir de otra manera. Yo creo que son ambas cosas. ¿Ya? Por un lado es porque buscan el migrante, cuando se da cuenta lo que gana y lo que le cuesta vivir en buenas condiciones el país, prácticamente están saldados, entonces busca lo más económico, ¿ya? Donde debiera vivir a lo mejor una familia, viven 2 o 3, ya es un ahorro, ¿ya? Y además logran, ¿cómo se llama? Con eso enviar recursos a las familias que dejaron en Colombia, ¿ya? Pero por otro lado también se necesita, cuando hablábamos de políticas que favorezcan a los migrantes, capacitación, ¿ya? Capacitación en cuanto a su trabajo, para que logren no estar en el nivel que fue la primera oportunidad de trabajo que encontraron, sino para que vayan escalando y vayan teniendo mejores rentas, ¿ya? Y a lo mejor uno o dos, como Angélica, se queden en Magallanes o llega un momento logren volver a su país o ahorrar lo que ellos estimaban pertinente. ¿Tú crees que es la mentalidad de la mayoría de las personas que provienen de otros países, lo que tú conoces, es quedarse o buscar la oportunidad para poder volver a sus países de origen? No, yo creo que, o sea, la mayoría es como venir a la oportunidad, aprovecharla y regresarse. Pero como te decía ahora, ya cuando se encuentra uno con la realidad de que no te queda para ahorrar, o sea, es muy poco. Entonces ahí cambian las expectativas. Pero yo creo que todo emigrante siempre anhela regresar a su país. Es su tierra, es su cultura y está su familia. Es el anhelo de uno diario, regresar. Y hablando de anhelos o de ese tipo de sentimientos, ¿cuáles son los dolores más grandes que se pasan acá? El vivir apartado de su familia, del resto de su familia, vivir en una cultura diferente, porque así estemos en Latinoamérica,
todo cambia, todo, absolutamente todo cambia. Es increíble, hablamos el mismo idioma y todo, pero cambian las culturas y eso hace que haya cierta barrera y que tú te sientas apartado, todo porque así logres siempre estar integrado. Siempre la diferencia de culturas hace que tú te sientas, o sea, que nunca te vas a sentir igual que en tu país. O sea, que sientas el cambio en las comidas, en las viviendas. Por lo menos en mi caso, yo vengo de una ciudad demasiado grande, más cosmopolita. Acá igual es calurosa. O sea, todos esos cambios o sea, afectan, sino que uno tiene, la meta de uno es trabajar y bueno, y está en ese rol del trabajo, en sostenerse, pero no creas que llegan momentos en que uno flaquea, o sea, estoy tan lejos, o sea, ni modo de tomar un auto e irme, no, o sea, cuesta muchísimo regresar a su país igual, o sea, cuesta muchísimo dinero. ¿Y cómo definirías al puntarenense en general? O sea, en mi caso yo lo califico como personas frías, o sea, un poco distantes. Cuesta a uno llegar a un magallánico, le cuesta a uno como llegar a esa persona, pero igual son personas formales, o sea, hay de todo. Pero cuesta, porque son un poco, o sea, yo veo la diferencia, yo he estado en Santiago y llega más una de esas personas que el magallánico es un poco más, no sé, si más frío, ¿cómo decirlo? No sé. Pero pues ahí. ¿Cómo somos? Fríos somos, ¿no? Yo creo que aquí vivimos mucho en núcleos, sí. ¿Ya? Tenemos que ver mucho así el grupo de amigos, ya sea por los compañeros de trabajo, o porque practican el mismo deporte, o porque se juntan porque son un grupo de apoderados del mismo curso, ¿ya? Y porque se vive mucho dentro del hogar, ¿ya? Sí. No es como Santiago o quizás en tu país, donde la gente vive mucho fuera del hogar. Exactamente, ¿ya? sí. Aquí nosotros somos muy hacia adentro, no. Sí, yo reconozco que puede ser así. Yo vengo de una familia en que mis padres no eran de aquí de Magallanes, ¿ya? Mi padre era de Coquimbo, mi mamá de Los Ángeles, Biobío, y obviamente las costumbres son distintas dentro del mismo país. Sí, claro. ¿Ya? No es lo mismo como se vive en Coquimbo como se vive en Magallanes, o como se vive en Los Ángeles, Biobío, como se vive en Magallanes. De hecho, cuando nosotros vamos al resto del país, nos identifican inmediatamente como magallánicos. Sí. Nos identifican inmediatamente. O sea, no sé, alguna particularidad tenemos que tener, quizás la forma de hablar, la forma de comportarnos, no sé. Pero este fenómeno de las migraciones es mundial. Pero es paradójico que acá, ¿sí? Una sociedad que se constituyó por colonizadores, inmigrantes, cueste que seamos en el fondo cerrados para aceptar a nuevas personas, porque lo que cuenta ella, como dices bien tú, también personas que han venido a ir desde Santiago lo han dicho. Claro. Sí, no solo sí, es verdad. El extranjero. Uno no puede, o sea, es parte del diagnóstico, pero una vez de que la gente entra en los ciclos, que cuesta entrar, seguramente, como lo después cuesta salir. Después cuesta salir. Yo te digo que han llegado grupos. Me acuerdo que en una oportunidad conocí gente de la Fuerza Aérea. Llegó un grupo porque eran pilotos de determinados aviones, ya vivían en cierta población, y de repente dijeron, todos ustedes se van a Antofagasta. No lo podían creer. No lo podían creer, se habían acostumbrado tanto en Magallanes por este asunto de ir al campo, de salir a cazar, de salir a pescar, de estos núcleos tan cerrados de amistad y todo lo demás. Ya estaban ambientados lo que es Magallanes. Pero es un hecho. Angélica, tienes razón, así somos. Y es un hecho que tal vez podría tomarse en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas, ¿cierto? Que más que segregar, traten de unir. Y hablando acerca de la norma, yo quería comentar esto de que está rigiendo un decreto ley en 1094, ¿cierto? Que fue dictado en 1975 y que se cuestiona como en realidad una norma que
que es muy extemporánea, que ya no es parte de este contexto de globalización que tú mencionas, Juan. Claro. Y hay una ley que está debería estar por salir. Que es lo que se quiere actualizar ahora, sí. Y está en diseño y ¿cómo se llama? Y que sea... Lo que sucede es que por mucho tiempo estuvimos hablando de las migraciones positivas y las migraciones negativas. ¿Ya? Estoy hablando de 30 años atrás o más, ¿ya? En el sentido de que se mencionaba como una migración positiva cuando llegaba un grupo de personas, qué sé yo, calificadas, profesionales, que hacían un aporte a ¿cómo se llama? Ya sea a la salud, a la educación, a la productividad de una determinada localidad, ¿ya? Y las migraciones negativas cuando llegaba otro tipo de población, de que no tenía la misma especificidad, ¿ya? Y costaba más para que integrarla al quehacer del país. Pero eso cambió, nosotros hemos cambiado como país, la gente que está llegando al país también es distinta, ya no estamos viviendo en el siglo pasado, ¿ya? Y es otra forma de mirar al migrante. Inclusive la ley, como decíamos antes, de discriminación, ¿ya? Dice clarito que no se puede discriminar porque una persona sea de otro color, de otra raza o de otro país o de otra religión, ¿ya? Pero, entonces, ¿cómo pero hay que aplicarla y tienen que salir esas políticas públicas. Nosotros en el Congreso todos los días, todas las semanas se está trabajando, sacando leyes y seguramente tendrá que salir un proyecto de ley, como mencionaba el personero del Ministerio del Interior, en que modernice la ley de migraciones y también de que sea un solo servicio el que coordine toda la actividad de los migrantes. Pero a la hora, por ejemplo, de definir quién tiene la autorización para entrar a este país, qué es lo que se mide y en ese mismo sentido, qué es lo que debiera perfeccionarse en esta ley a ese respecto. Por ejemplo, identificar cuáles son las áreas profesionales o técnicas de las cuales nosotros estamos más carentes y esa es la que uno privilegia. No, porque eso ya sería una discriminación. La idea es de que cualquier migrante debiera ser bien recibido, a no ser que tenga conflictos legales o policiales o de ese tipo. ¿Ya? O sea, en la Unión Europea toda la gente se mueve y basta que muestre su pasaporte, su carnet y no tiene ningún problema. Al menos aquí en Latinoamérica. Mientras sea europeo. Claro, exacto. Aquí en Latinoamérica, por lo menos dentro de Latinoamérica, debe ser igual, ¿ya? Y que no tenga el problema de que tenga que tener ¿cómo se llama? La cédula de identidad, que para tener la cédula de identidad tiene que tener contrato de trabajo y para hacer contrato de trabajo es todo un círculo vicioso que hay que resolver, entre otras cosas. Pero actualmente, entonces, ¿cómo se hace? ¿Se ingresa como turista? ¿Y después se busca la oportunidad laboral y se regulariza? Todo migrante llega como turista. Te dan un permiso por 3 meses y en esos 3 meses, si quieres quedarte en el país, tienes que legalizar tu estadía aquí en Chile. Y eso solamente se puede hacer con un contrato de trabajo. Entonces es ahí en 3 meses donde la gente aprovecha y bueno, o sea, pasan 1000 cosas porque tienes que hacerlo sí o sí, si quieres quedarte. Tú has participado del Centro de Integración y Desarrollo para el Inmigrante en la Patagonia, ¿cierto? CIDIP. Sí. En esa agrupación, digamos, ¿han sostenido conversaciones respecto de cuáles serían los aspectos que debiera considerar esta reforma legal? Pues en realidad no la he escuchado yo, pero... Pero tú, ¿qué consideras que debiera contemplar? ¿Qué cosas debieran estar normadas en esa ley, ya que es una oportunidad de hacer las cosas mejor? ¿Pero dentro de la organización? Dentro de la ley que dentro se está de la ley. Diseñando. O sea, en realidad yo pienso de que deberían de haber más oportunidades, más flexibilidad en el sentido del emigrante, o sea, de tener esa oportunidad de no cerrar las puertas por un contrato de trabajo, no devolver la gente o sea, no regresar a su país simplemente por ser colombiano, porque desconocen mucho la realidad en Colombia y todos venimos con un mismo sueño, como se dice, y deberían reformar la ley, sí, o sea,
al menos aplicarla como es, porque yo sé que la ley existe ahora en el momento, como hablábamos ahora, de las personas que devuelven a Colombia, digámoslo, a ciertas partes, y no debería ser así. Y desde el punto de vista del desarrollo social, ¿cuál es el impacto que genera la migración? Bueno, cuando llegan migrantes y se diera el caso de que no encuentran trabajo, ¿ya? Y quedan en la indefección, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social deberá poder facilitarle a través de la red social todas las ayudas que la gente necesita, al igual que si fuera un ciudadano chileno, ¿ya? O sea, acceso a la salud, a la educación, si fuera gente de calle, el tratamiento de gente de calle, la oportunidad de sacarlo de esa condición de gente de calle. ¿Ya? ¿Y eso está sucediendo actualmente en Magallanes? Es que no hemos detectado en el último catastro de gente de calle, no se detectó ninguna persona que fuera migrante o que fuera de otro país. Sí se detectó gente que era de otra parte del país y que había llegado en busca de oportunidad de trabajo a Magallanes, ¿ya? Y que no lo había encontrado, y en algunos casos el hecho de no volver derrotado a su localidad o de no tener los recursos para volver de donde viene, lo hacía estar en esa condición, en condición de calle. Pero no hay una evaluación respecto de cuál es el impacto que está generando la llegada de personas de otros países, ¿cierto? No hay. No, lo que pasa es que para medir los impactos tienen que estar los indicadores y decir, bueno, ¿qué pasa? Tendría que haber una encuesta referente a los migrantes, ¿ya? Y poder determinar cuáles son las carencias que ellos tienen, cuáles son las dificultades, ¿ya? Y si son, situaciones que se pueden resolver a través de las prestaciones sociales o de los servicios públicos, debieran tener acceso. ¿Y eso sí se sabe a nivel central, en la región metropolitana, sí existen esos estudios o tampoco? Existe el estudio que mencioné al principio, que es un estudio que se ha hecho a través del Ministerio de Desarrollo Social y que falta que se concluya para tener resultados y ver qué es lo que está pasando con algunas variables dentro de lo que tiene que ver principalmente con el área social de los migrantes. ¿No es muy poca investigación para estar pensando en una reforma legal? Que es que lo que yo te menciono es el estudio que yo conozco y que sé que está en ejecución. Desconozco si hay otros ministerios que estén trabajando en lo mismo, y fue prácticamente una información que entregó el funcionario del Ministerio del Interior, que él se iba a preocupar de tratar de coordinar todo esto para ver qué es lo que pasa y cómo se puede resolver la situación de los migrantes. Pero sabemos que aquí a nivel regional no se está haciendo eso, no se está haciendo ese estudio. Por lo tanto, cualquier reforma legal que se esté haciendo en este minuto en Santiago no va a contemplar las particularidades regionales, al menos de esta zona. Que es que la reforma legal, cuando se lleve a cabo, seguramente se va a alimentar de la información que hacen llegar las gobernaciones al Ministerio del Interior. ¿Ya? Y yo creo que llegado el momento que salga el proyecto de ley, seguramente se va a poner en conocimiento de las regiones para qué particularidad tiene cada región referente a ese tema. Pero aquí lo fuerte, bueno, nosotros estamos bajo el promedio nacional, ¿ya? Pero lo fuerte está en el norte y en el centro del país, en cuanto a las migraciones. Para variar, nosotros como regiones, como somos tan pocos, ¿ya? Pero yo creo que vamos a ser considerados de todas maneras. ¿Cuál es la proyección que tiene este fenómeno? ¿Se piensa que va a ir todavía más en aumento? ¿Qué crees tú, Angélica, por lo que tú sabes? Me imagino que mantienes contacto con tus familiares, con otros amigos. Sí, es impresionante, va en aumento, muchísimo. Yo llevo 4 años y medio aquí en Punta Arenas, y de lo que hace que llegué ahora, o sea, es impresionante el aumento, es impresionante. O sea, yo me sorprendo yo misma porque, o sea, igual habíamos, hace 4 años y medio habíamos colombianos, pero no, es más, nos reuníamos, a veces hacíamos actividades y por lo regular iban todos. Y ahora, o sea, es imposible, hay mucha gente. No, desconozco el número de personas, pero hay muchísimas. Entonces va en aumento, va en aumento. Yo creo que mientras se mantengan las condiciones económicas actuales, se va
se va a mantener la tendencia al aumento en la migración. Sí. ¿Ya? Afortunadamente la migración que nosotros tenemos es voluntaria, ¿ya? No es como las migraciones que hay en estos momentos en el resto del mundo, por ejemplo, los sirios que están saliendo de su país por la guerra civil y por el comportamiento ilícito. Tampoco es la situación de lo que está pasando con la gente de África que quiere llegar a la parte europea, ¿ya? Ese es el llamado que yo mencioné al principio de esta conversación, de lo que decía el Papa, o sea, hay que ser más amigables con los migrantes, el Parlamento, en este caso europeo, tiene que dictar normas que favorezcan o que ayuden a los migrantes. Lo peor en el mundo son las migraciones forzosas. Ahora, cuando Angélica dice la verdad es que la mayor parte de la gente que viene para acá desearía volver a su país, algo de forzoso igual tiene eso. Sí, pero es económico, ¿ya? No es político, o político como puede ser el caso de una guerra, no es condiciones paupérrimas como lo que pasa entre África y el resto de Europa, ¿ya? Que la gente se aventura a cruzar el Mediterráneo o cualquier cosa con tal de llegar a Italia en este caso. Ellos están en el extremo tal vez, pero antes vienen otros pasos, ¿cierto? Y tal vez es lo que estamos viviendo de estos otros países, porque además nosotros sabemos que estamos asistiendo a un cambio global, sí, que también está precipitando cambios naturales y que incluso eso puede, como dicen ustedes, aumentar. Claro, porque nosotros estábamos hablando de esta migración económica porque la gente está en busca de trabajo, pero también tenemos la migración, por ejemplo, lo que está pasando en el centro del país, donde se están instalando empresas chinas, coreanas, ¿ya? Que vienen con capitales, se instalan. Bueno, aquí en Magallanes igual, ahora se acaba de instalar una tienda aquí en calle Borie, ¿ya? Sí. Con gente de China. Sí. Entonces, vuelvo a repetir, el tema de la migración es un tema muy complejo y tiene variables y aristas muy complicadas. Quizás esa migración económica, la que he hablado recién, de países que vienen con su empresa a instalarse, no necesitan nada quizás que sea la ayuda para la iniciación de actividades, el intercambio comercial, la relación con impuestos internos, ¿ya? Pero tenemos esta otra migración, que es la gente que viene en busca de trabajo, de mejores horizontes y que su primer objetivo era venir por un tiempo, ahorrar, volver a su país, pero no siempre se logra. Y como reflexión final, ¿no será que esta globalización finalmente va a ir todavía creciendo más y se va a ver reflejada en que los porcentajes de población que nació en el lugar donde vive van a ser tal vez cada vez menores y ya el mundo se va a ir reordenando de otra manera? ¿Puede ser? Puede ser, pero da para un análisis un poquito más claro, acabado desde el punto de vista del comportamiento sociológico de las distintas masas poblacionales y lo que está pasando en el mundo. Mencionaba Angélica la situación de la defensa de la cultura de la gente. Ella, cuando decía, bueno, ¿qué echa de menos? Su cultura, su gente, su entorno, ¿ya? Yo me acuerdo cuando recién empezamos a hablar de globalización, decíamos, bueno, pero ¿y qué va a pasar? Van a desaparecer nuestras costumbres porque vamos a ser avasallados por costumbres que son más fuertes, con mayor arraigo, ¿ya? Sin embargo, no ha sido tan así. Algunos cambios han habido, pero no tanto. Yo creo que vamos a tener que aprender a vivir, ¿ya? Y compartir con personas de distintas nacionalidades y de distintas costumbres, ¿ya? Eso ya pasa en algunas partes del mundo y no hay mayores conflictos, o sea, a no ser que cuando se produzcan maltrato u otro tipo de cosas, como pasó en Francia cuando fue esa explosión social y que prácticamente quemaron un barrio completo, vehículos y todo lo demás. Por eso hay que tener mucho cuidado con las migraciones, ¿ya? Mucho cuidado en cuanto al buen trato, ¿ya? Y al respeto mutuo, tanto de los que llegan como de los que están recibiendo las personas que han llegado. Angélica, ¿tus palabras finales? Bueno, pues espero de que las personas, bueno, hablando de la región, se concienticen de que esto es una realidad. Esto es una realidad de que lleguen personas de otros países, la migración en sí,
y que ojalá puedan aceptar, ¿no? Aceptar en muchos aspectos y haya buena convivencia, o sea, de que en algún momento, porque igual se están formando familias, entonces ya va a ser parte, en algún momento llegaremos a ser partes de esta cultura, porque yo por lo menos tengo un hijo ya magallánico. ¿Con un chileno? Sí, chileno. Entonces, imagínate, o sea, ya se unen esas culturas y ya esos niños van a crecer con ambas culturas. Entonces, ojalá podamos y puedan aceptarnos como somos. Siempre es mejor la Igual integración que la discriminación. Exacto. Así es. Bueno, y que le pongan más sabor también al puntarenense, ¿cierto? Ah, sí. Más sazón. Sí, así más es. baile. Bueno, muchas gracias a ambos por venir a conversar con nosotros aquí a UMAC TV. No, gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias. Bien. Sí. Y a ustedes entonces también, haber hablado acerca de esto, la migración campo-ciudad ya es algo que se sigue viviendo en todo caso, pero ahora el fenómeno es mucho mayor, es global, y de eso quisimos nosotros conversar aquí en este conversatorio de UMAC TV, para aprender de las nuevas culturas que están llegando, y también nosotros queremos que ese sea el fenómeno que sucede cada vez que ustedes ven nuestras pantallas, este canal, Aprender. Hasta la próxima.